Miren esto, estoy usando un parlante para hacer vibrar una placa de Petri con aceite de silicio. Si uso este palillo y pongo una gota en la superficie, la gota permanecerá ahí vibrando sobre la superficie. De hecho, la gota está rebotando y seguirá rebotando durante mucho tiempo. La razón es que hay una capa delgada de aire entre la gota y la superficie, y las gotas rebotan tan rápido que esa capa de aire nunca se reduce a menos de 100 nanómetros, que es lo que se necesitaría para que la gota se mezcle con el aceite. Cada vez que la gota golpea contra la superficie, crea una onda. Pero este es un tipo especial de onda, causada por la vibración del aceite. Es una onda estacionaria, lo que significa que no se desplaza, sino que oscila de arriba a abajo. Entonces la gota crea la onda y luego interactúa con esa onda cuando vuelve a rebotar. Si la gota cae a un costado de la onda, es empujada hacia adelante, y mientras el rebote de la gota se mantenga sincronizado con la onda, seguirá golpeando el frente de onda que la empujará aún más adelante. A este tipo de gotas se las llama caminantes. Las gotas de aceite que rebotan se conocen desde los 70. Pero hace poco se descubrió que estas pequeñas gotas se pueden usar para replicar muchos de los extraños fenómenos de la mecánica cuántica. Obviamente este no es un sistema cuántico, las gotas miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Pero se puede pensar que las gotas son como partículas cuánticas, es decir, electrones. Un experimento que muestra las principales características de la cuántica es el experimento de la doble rendija. Si se apunta un haz de electrones hacia dos rendijas cercanas entre sí, los electrones, en lugar de comportarse como partículas y acumularse en dos grupos detrás de las rendijas, producen un patrón de interferencia, incluso cuando se disparan los electrones uno por uno. Con las gotas caminantes, la onda piloto atraviesa ambas rendijas, interfiriendo consigo misma, mientras la gota pasa a través de una sola rendija. La gota no se mueve en línea recta, sino que se desvía por su interacción con la onda. Como resultado, la distribución de las gotas se ve muy similar a los patrones de interferencia de la doble rendija cuántica. O consideremos el efecto de túnel cuántico. Es posible que una partícula atraviese una barrera, mientras que en la mecánica clásica no tendría la energía suficiente. Se demostró con gotas caminantes usando una barrera poco profunda bajo la superficie del aceite. En general, la barrera refleja a la onda piloto y a la gota que rebota, pero en raras ocasiones la gota atraviesa el borde. Y la probabilidad de que la gota cruce la barrera disminuye de manera exponencial al aumentar el ancho de la barrera, justo como en el efecto de túnel cuántico. Lo que más sorprende de estas caminantes es que se produce cuantización, justo como los electrones se unen a los átomos. Aquí la caminante está confinada a un corral circular. La gota parece moverse aleatoriamente mientras interactúa con su onda piloto. La compleja interacción entre la gota y su onda genera un movimiento caótico de la gota. Pero con el tiempo aparece un patrón. Esta es la densidad probable de encontrar la gota en cualquier punto dentro del corral, y se ve muy similar a la densidad probable de los electrones confinados en un corral cuántico. Ninguna de estas similitudes son coincidencia. De hecho, las gotas caminantes en realidad brindan un importante entendimiento a la teoría propuesta por de Broglie hace casi 100 años en los comienzos de la mecánica cuántica. Él postuló que todas las partículas poseen una onda que las acompaña y que guía sus movimientos, y esa onda es creada por minúsculas oscilaciones de la partícula. Esta teoría de la onda piloto fue marginalizada cuando la interpretación estándar de Copenhague fue ampliamente adoptada. La interpretación de Copenhague excluye cualquier cosa que no se pueda observar directamente y dice que todo lo que se puede conocer sobre una partícula está contenido en la llamada función de onda. Pero adoptar esta visión nos fuerza a abandonar algunas nociones de sentido común, como la idea de que las partículas tienen una posición y momentum definidos incluso cuando no están siendo medidos. Y también significaría que el universo ya no sería determinista. El azar está implícito en la mecánica cuántica estándar. Por ejemplo, consideren el experimento de la doble rendija. De acuerdo con la mecánica cuántica, la función de onda del electrón es la superposición de un electrón que va por una rendija y por la otra rendija simultáneamente. Usando esta función de onda se puede calcular la probabilidad de dónde se podría encontrar el electrón, y después, cuando se lo detecta en la pantalla, el electrón aparece en un punto aleatorio dentro de esta distribución. Decimos que su función de onda colapsa instantáneamente al momento de medir.
No se puede decir que el electrón estuviera ahí antes de medirlo, y ni siquiera puede decirse que el electrón haya tenido que pasar por una rendija o por otra. Compárenlo con las imágenes de las gotas que rebotan. En este caso, la onda piloto pasa a través de las dos rendijas, pero la gota solo pasa a través de una. La gota es empujada por su interacción con la onda, así que la distribución estadística resultante es equivalente. La gota nunca está en dos lugares a la vez y no existe el azar. Si hay alguna incertidumbre, es solo debida a nuestra ignorancia de lo que está sucediendo, no es que no exista. Entonces, la dinámica de la onda piloto puede producir muchos de los resultados que también produce la mecánica cuántica. ¿Esto significa que es eso lo que están haciendo las partículas cuánticas? No. Pero creo que al menos sugiere que es posible. Estas son dinámicas que podrían conducir a las estadísticas que son obtenidas en la teoría de la mecánica cuántica. Y lo interesante es que nos da una idea clara de lo que está sucediendo. No se necesita abandonar la idea de que el universo es determinista. Y se puede obtener partículas con posiciones y momentum definidos. Creo que es genial que tengamos dos teorías que compitan por los mismos experimentos. Y que ambas nos pidan que aceptemos cosas extrañas, pero cosas extrañas diferentes. Y todo se reduce a cuál nos hace sentir más cómodos, ya sea que prefieran la interpretación de Copenhague, estándar de la mecánica cuántica o la teoría de onda piloto. Cuéntenme cuál es su opinión en los comentarios. ¿Les gustan las ondas piloto? Definitivamente es una imagen muy atractiva. Si se corresponde o no con la realidad, eso aún está por verse. Observando de a un cuadro por rebote, pueden ver cómo el movimiento de las gotas es guiado por la onda y efectivamente está surfeando sobre ella. Y la gota no desaparece aun si la gota lo hace, como sucede a veces si se encuentra con un poco de suciedad. Lo que es realmente genial es que la onda almacena información sobre dónde ha estado la gota. Esto es porque cada vez que la gota rebota, crea una nueva onda circular centrada en su ubicación actual, y esa gota se suma al campo de ondas existente en la superficie. Así que mientras la gota se mueve, las ondas que crea se siguen sumando, conteniendo la información de dónde ha estado. De hecho, se puede hacer que la gota caiga en la parte de atrás de la onda. Ahora la gota es empujada hacia atrás y vuelve sobre sus pasos, borrando cada onda que creó previamente, una a la vez.